¿Cómo están ustedes? Nuevamente a través de Economía y Mercados en Diario de Chiapas TV y 89.5 FM de Berriozábal. Estamos con ustedes ahora con un tema que tiene que ver con los asuntos de las nuevas economías, de la nueva condición de monedas digitales, de las criptomonedas y cómo buscan la manera de las economías mundiales como China, Rusia y los no tan fuertes como Corea del Norte y Venezuela, de buscar la manera de minimizar e ir quitándole méritos al dólar. De hecho, ya el dólar había tenido algunos problemas con el yuan cuando el enfrentamiento que tuvo la economía de los Estados Unidos con China y que le quisieron implementar un 10% de la cuestión tarifaria para los aranceles que querían cobrarles. Y entonces China devaluó el yuan y el dólar se fue para arriba y entonces se volvieron menos competitivos los norteamericanos ante los chinos en el sentido de las exportaciones. Para estos temas y otros más que vamos a abordar, los cuales vale la pena que los escuchemos, está con nosotros acompañándonos el doctor Víctor Rumaya, quien es también un experto en el tema. Y bienvenido, doctor. Muy buenos días. Muy buenos días a todos. Pues aquí estamos. Doctor, ¿cómo ves tú este concepto de las monedas digitales que están todas muy enfocadas a tratar de sustituir al papel moneda, al dólar, que ya lo traen ahí medio traqueteado, lo que son las economías de China y Rusia en su conjunto, y luego que también de repente buscan la manera de que Venezuela lance sus petrobitcoins para hacerlo? Hay una serie de situaciones ahí que habría que comentar. Pero dentro de lo que tú has escuchado en el ámbito nuestro, con lo relacionado a monedas digitales, ¿qué nos puedes comentar al respecto? Bueno, a mí me parece que lo que está ocurriendo es una recomposición mundial del capital, ¿no? Se ha hablado de esto desde finales del siglo XX y se ha acrecentado a partir del siglo XXI. De acuerdo. Recordemos un poco que digamos, el régimen actual de la composición del capital en el mundo se debe al colapso que enfrenta el planeta después de la Segunda Guerra Mundial, y se conforman dos grandes instituciones que han sido, digamos, el eje central de la economía en el mundo. Esto ocurre en lo que se conoce como el acuerdo Bretton Woods. El Bretton Woods en finales del 44, formalizado en 45, o sea, justo cuando está terminando la guerra mundial, asume dos cosas que son fundamentales para la economía mundial. Uno, el patrón dólar, que sustituye al patrón oro, que se venía dando hasta ese momento. Sí, muy bien. Y el otro, o sea, ese es el tema de las monedas, ¿no? De acuerdo. Y el otro es la creación del Fondo Monetario Internacional. Es decir, hasta antes de ese acuerdo, el famoso acuerdo Bretton Woods, por la referencia al poblado donde se firma, que está en un costado de Nueva Jersey, en los Estados Unidos, el acuerdo Bretton Woods, hasta antes de eso, para que una nación emitiera una moneda y esta fuera respetada en el mundo, porque pues, obviamente todos los países tienen sus monedas, pero para que fuera respetado en el mundo, se tenía que respaldar con la misma cantidad en oro. De acuerdo. ¿Sí? A partir de Bretton Woods, ese respaldo tiene que ser con dólares. Muy bien. Durante muchos años, a partir del 45, durante muchos años, se ha especulado sobre el abuso, por decirlo de manera, digamos, pues, transparente, que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha hecho sobre la emisión del papel moneda del dólar. Es decir, que emite más dólares de lo que puede respaldar en oro. Si sumáramos ahorita todos los dólares circulantes que existen en el mundo, con todas las operaciones que se realizan, seguramente no habría una capacidad suficiente para ser respaldada por el oro que tiene el Tesoro de los Estados Unidos. De acuerdo. Es más, se ha convertido ya en un mito urbano. ¿Dónde está ese oro? No se sabe.
Tan es así que ha habido varios intentos. En los años 80, Francia le dijo, bueno, de acuerdo a lo que acordamos en el Bretton Woods, bueno, pues te voy a dar ahora los dólares que yo tengo, como me dijiste, como quedamos, y regrésame el oro, ¿no? De acuerdo. Haciendo efectivo el respaldo. Haciendo efectivo el respaldo que se suponía que estaba en el Departamento del Tesoro. Evidentemente Estados Unidos no lo hizo. Después, en los años 90, Japón intentó algo muy parecido cuando tuvo un proceso de devaluación de su moneda y le dijo, mira, nosotros vamos a regresar al modelo del respaldo en metales, no necesariamente en oro, pero el respaldo en metales y generar un comercio de metales. Y China lo hizo recientemente, como usted bien lo menciona, con el yuan, pero China de manera muy sorpresiva lo hizo al revés. O sea, en lugar de incrementar y tratar de devaluar el poder adquisitivo del dólar, al contrario, devaluó su moneda, teniendo tanto, devalúa su moneda y hace que el dólar se incremente y eso saca del mercado a Estados Unidos. De acuerdo. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Está ocurriendo que las monedas están hoy íntimamente ligadas al comercio mundial. Antes la moneda era una mercancía de intercambio. O sea, servía para intercambiar y tenían un valor por sí mismas. Hoy están íntimamente ligadas al mercado internacional, a la bolsa de valores, a la especulación. ¿Qué está pasando ahora con las criptomonedas, las monedas digitales? Pues que están empezando a sustituir al dólar en muchas operaciones que se están realizando a nivel de comercio internacional. Pero no solamente eso, sino ahora está sustituyendo el dólar físicamente por la operación en números, en la matriz digital, ¿no? Ahí es cuando aparecen las criptomonedas. ¿Qué es lo que quiere evitar Estados Unidos? Pues que las grandes empresas que tienen hoy las grandes redes de comunicación mundial emitan su propia moneda. Ya Facebook anunció, la empresa Facebook de Zuckerberg ya anunció que va a sacar su propia moneda. Sí, la tiene de hecho ya expuesta la Libra, que es como le llaman su criptomoneda, y ciertamente están buscando la manera de luchar contra lo que corresponde a, por ejemplo, Circle, que es la divisa digital que emitió China para respaldar al yuan. El yuan lo hacen que se devalúe artificialmente, pero también provocan que el Circle, que es una moneda que tienen ya prevista los chinos, se presenten. Ahí observamos en las imágenes cómo China hace su apertura con la condición de empezar a manejar la condición de que la moneda virtual le dará el adiós al dólar, buscando esa sustitución. Ahora, a mí me parece que aquí hay dos cosas que hay que tomar muy en cuenta. Una de ellas es que eso está obligando a una recomposición del capital mundial y por lo tanto una recomposición a la geopolítica mundial. ¿De acuerdo? Sí, sí es cierto. Es decir, muchos conflictos que se están desarrollando, y entiendo que vamos a hablar de ellos más adelante, provienen justamente de esa recomposición. La recomposición de la moneda y la recomposición ante el Fondo Monetario Internacional. Y creo que más adelante vamos a platicar ese tema. Pero el otro que tiene que ver con las monedas es que parecería que nosotros tendríamos la opción, los seres humanos tendríamos la opción de decir, pues elijamos otra moneda. O también digamos, bueno, pues qué bien que China lo está haciendo para equilibrar. No, no es así. Es gravísimo. El tema es grave, muy, muy grave. Es decir, esto está mostrando ya sus efectos en una recesión mundial. Puede profundizarse y generar una crisis mundial en muy poco tiempo y puede generar una parálisis de la economía mundial porque no vamos a encontrar un entendimiento como se ha logrado en los últimos años. No estoy haciendo este argumento en defensa del dólar, estoy hablando de los riesgos que esto implica. Si es necesario, bueno, parece ser que hoy todo el intercambio de mercancías se hace a nivel digital. Bueno, pues eso es entendible, pero se presupone que atrás hay una moneda o un metal, oro o
en algún tiempo fueron otro tipo de metales que lo respaldan. Hoy hay una especie como de una incógnita, una incertidumbre tan grande que la economía por sí misma está empezando a entrar en una crisis, en una recesión. No es solamente elegir si estamos de acuerdo o no, Sí. ni tampoco si nos simpatiza una moneda u otra. Es entender que esto nos está llevando también, es un macro proceso que nos está llevando y nos puede conducir en muy poco tiempo a una crisis mundial. Ahora bien, lo que concierne a las criptomonedas es una moneda que no hay un banco que la controle. Esto se maneja entre privados, es un en el ejercicio que se ha observado. Por ejemplo, una persona ávida, un programador o alguien que es muy audaz para estar en los programas cibernéticos, con un poco de capital, con $1,000 que empiece él a jugar, por ejemplo, con la nueva condición del Bitcoin, que tiene alzas y bajas, si él se pone a jugar en ese sentido, va a provocar que en un periodo muy corto de 3 a 6 meses, él duplique o hasta triplique sus $1,000 entrando en las altas y bajas. ¿Por qué? Porque la criptomoneda o el Bitcoin, por ejemplo, a veces está arriba de los $9,000, baja hasta a veces los 7,500, y en ese inter, quien está jugando con eso, en el mismo fondo que él maneja, entra y sale, vendiendo cuando está caro y comprando cuando está barato, y ese es un juego de cómo pueden ellos mejorar. Bueno, lo que pasa es que las monedas en la época actual no son solamente un objeto de intercambio, también son una mercancía. Claro. Y como una mercancía, o sea, todas las monedas, ¿no? Se especula con ellas. Exacto. Todos los días por las mañanas, en el caso de México, bueno, por supuesto, abren los mercados en Tokio y a partir de ahí empiezan los procesos de compra y venta porque tienen mucho que ver con la especulación monetaria, tiene mucho que ver con lo que respalda la producción a esa especulación monetaria. Y sí, bueno, es una mercancía y por lo tanto están sujetas a las leyes del mercado. La ley del oro del mercado, la ley básica del mercado es a la compra-venta. Entre más compres, ¿no? Sí, evidentemente baja, entre más existe la venta, pues se inunda el mercado y por lo tanto se hace más barata. Y eso es lo que está pasando con esto y con muchas cosas más. Bien. Y en ese universo de criptomonedas es donde Venezuela ha generado su propia divisa y lo de Corea del Norte está bajo el mismo esquema, buscando la manera de tomar poder en las economías virtuales, el de las criptomonedas, y que, bueno, en unos momentos más, después de irnos a una pausa, un corte comercial, vamos a continuar con este tema y otros más que están en el programa. Gracias, estamos con ustedes. Consejo Empresarial para la Productividad, Innovación e Inteligencia Productiva. El Consejo Empresarial para la Productividad es un organismo integrador de los factores empresariales orientado al beneficio de nuestros agremiados y de la sociedad. Trabajamos desde la perspectiva de responsabilidad e innovación empresarial, sustentabilidad ambiental y el respeto por los derechos humanos. Somos el único organismo empresarial para la productividad. Trabajamos bajo los principios de solidaridad, honestidad y transparencia. Trabajamos unidos por nuestro Chiapas. Turismo, gente y mucho más. Adquiere ya nuestra edición impresa o visítanos en www.elpeninsular.com.
Tuxtla Gutiérrez, Quintana Roo, Yucatán, Campeche, Tabasco. elpeninsular.mx, la auténtica expresión del sureste. Gracias, respetable público. Estamos nuevamente con ustedes a través de Economía y Mercados. Estamos sobre los temas de las criptomonedas, cómo han influido las divisas digitales en la economía en el mundo, cómo el dólar empieza a tener algunas complicaciones, cómo Corea del Norte hace lo propio induciendo una moneda virtual de parte de ellos, cómo lo ha hecho también Venezuela. Y bueno, para los temas que americano nos interesa, puesto que somos parte de esta comunidad latinoamericana en el continente. La participación de los Estados Unidos y Canadá en este concierto de las naciones. Cosa que, bueno, pues ahí está Estados Unidos con toda la deficiencia que pudiera tener en el dólar. Mundo, pero que tenemos que también ser muy cuidadosos en que si a Estados Unidos le da un resfriado, a nosotros nos da pulmonía fulminante y de eso no se trata. Tenemos que buscar la manera de cómo hacer las convivencias. Pero ya aquí platicando los temas, ahí está hablándose de las Bitcoin o las monedas virtuales que cada uno vaya abriendo, como lo hizo Circle con el caso del yuan en China. Y obviamente en las otras partes, porque también ahí actualmente están jugando especialmente algunas acciones al respecto de. Pues lo que platicábamos respecto a la emergencia, esto que surge de las criptomonedas, las monedas digitales, que no es lo mismo, pero que no es lo mismo, pero es igual. Así ¿no? Estamos ante la presencia
de una especie como de repudio al dólar por la hegemonía hegemónica de mercado que se ha venido imponiendo después de la Segunda Guerra Mundial y que ha determinado no solamente las políticas públicas y los modelos económicos en los países, sino incluso ha determinado la dinámica de los mercados. Así es. Eso está haciendo, y no es casual, por lo tanto, que los países que no comparten del todo con Estados Unidos estén siendo los primeros en emitir sus propias monedas o adoptar las monedas digitales como forma, digamos, de comercio. No es la excepción. Usted menciona el caso de Venezuela. Bueno, Venezuela está haciendo algo que en el pasado ya hizo Estados Unidos, que se llamaban los petrodólares. Sí, ¿no? efectivamente. Hoy está haciendo Venezuela las monedas virtuales basadas en el petróleo. De acuerdo. Es decir, teniendo el petróleo como respaldo de su moneda para las operaciones económicas de mercado. Pero las cosas no quedan ahí. Decíamos que la geopolítica hoy se mueve definitivamente por la geoeconomía, ¿no? Así es, efectivamente. Bueno, pues Latinoamérica está siendo convulsionada por esto. Alguien nos pregunta, ¿qué está pasando en Chile? Bueno, yo creo que hay que reformular la pregunta y hay que plantearse y abrir un poco la mirada y decir, ¿qué está pasando en América Latina? Vamos a hacer un recuento muy rápido. De acuerdo. Tenemos conflictos. En este momento tenemos conflictos en Honduras, en Haití, en Argentina por el proceso postelectoral, aunque está más, digamos, controlado. Bolivia. En Bolivia, en Ecuador, por supuesto en Chile y muy probablemente empecemos a tener problemas en Uruguay. Veamos, tenemos América Latina al borde de los conflictos y nadie sabe o nadie atina a decir qué es lo que está pasando. ¿Cuál es el hilo conductor? Bueno, pues yo quisiera sacar algunos elementos para más o menos situarnos. Uno de ellos, en todos aparece como repudio el modelo neoliberal, es decir, el repudio al modelo neoliberal que se ha instalado, particularmente en el caso de Chile, después del ataque a la Casa de Moneda, donde asesinan a Salvador Allende, al doctor Allende, sí, el 11 de septiembre de 1973, Chile entra a una etapa militarizada que dura hasta 1990, cuando sí, aparentemente, sí, con Pinochet, y llega la democracia chilena en 1990. Sin embargo, aunque aparece la democracia chilena, o los procesos electorales democráticos, el sistema económico se mantiene. Así es. Es decir, los chilenos acuden a un nuevo régimen político, pero no a un nuevo régimen económico. Y eso los lleva al borde de una situación tan desigual en Chile, que está generando en este momento que lo que creció como una gran clase media, porque hay que recordar que en 1973 Chile tenía los números muy parecidos a México, tenía más del 40% de pobres o en extrema pobreza, sí, ¿no? Después de 35 años, Chile solamente tiene el 6% de pobres en el país, tiene una gran clase media, pero una gran clase media que tiene que pagar todos los servicios, que está endeudada en todo y que tiene muy poco poder adquisitivo. Es decir, aunque se gana más en Chile, todo es muy caro. El servicio de salud, porque no hay hospitales públicos, la educación, particularmente la educación superior, porque no hay escuelas públicas o hay muy pocas escuelas públicas y muy poco la posibilidad de una matrícula pública, la escuela primaria, secundaria, es decir, todos los servicios básicos tienen que pagarse. Y eso hace que Chile tenga una clase media hoy muy educada, sí, con muchas necesidades y con muchas deudas. Exacto. Entonces, el gran repudio es hacia el Fondo Monetario Internacional. Y eso mismo ocurre en Bolivia, cuando en Bolivia hay un proceso electoral con un presidente que, utilizando artimañas legales, se está eternizando el poder y va a llegar a más de 20 años, porque ahorita, después de ese proceso electoral, estaría gobernando hasta el año 2025.
Pero recordemos también 20 años de dictadura en Nicaragua, recordemos los conflictos que existen hoy en Honduras, recordemos y pongamos atención en lo que está ocurriendo, el alzamiento, la revolución, la confrontación de los movimientos que existen en Haití, y recordemos recientemente la confrontación que se estuvo dando en Ecuador a partir del alza del combustible. Es decir, América Latina toda está en este momento en un proceso de recomposición política y el gran hilo conductor es el rechazo a esta forma de explotación del trabajo, la explotación de la mano de obra, de la explotación de los recursos básicos, de la explotación de la naturaleza, que es llamada eufemísticamente modelo neoliberal. Y atrás del respaldo del modelo neoliberal, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y los organismos por lo que ocurre en América Latina. No es Sebastián Piñera en Chile, no es Lenín Moreno en Ecuador, por supuesto que no es Daniel Ortega en Nicaragua, no. El gran preocupado son las empresas norteamericanas que ven que este modelo que se impuso a finales del siglo XX o mediados del siglo XX en América Latina y que ha hecho que muchos recursos latinoamericanos se conviertan en riqueza de las grandes transnacionales, está entrando en una crisis. No estoy hablando de que esto a mí particularmente me simpatice, lo estoy diciendo como analista. Es una crisis del modelo de explotación, no es de un modelo económico, del modelo de explotación neocolonial que se instaló en América Latina a partir de este modelo que se llama neoliberal. Pero, ojo, la respuesta que ha dado América Latina es igual de lastimosa para la gente, que son modelos de izquierda dictatorial que han hecho que en Nicaragua y en Bolivia tengan más de 20 años, en Cuba tengan 60 años, en Venezuela tengamos ya 25 años con Chávez y Maduro, ¿no? Chávez y Maduro, que lo mismo se esté buscando en los demás países y que eso aparentemente sea la salida. No es cierto. No tenemos por qué elegir entre uno y el otro. Sin embargo, sí hay que reconocer que estamos en una situación crítica del capital, de la recomposición del modelo neoliberal y, por supuesto, en los desatinos políticos para conducir estas crisis. Ok. Bueno, pues hablamos de este tema, obviamente en función de lo que está sucediendo, cómo entra una nueva etapa de la sociedad de la inteligencia artificial con las nuevas propuestas de monedas virtuales o criptomonedas en un momento dado, cómo las dictaduras latinoamericanas quieren continuar haciendo como Daniel Ortega por un lado, Evo Morales por el otro en Bolivia. Ellos sienten mucha fortaleza en Bolivia porque el gas tiene un valor a futuro más alto que el petróleo en un momento dado. Y obviamente, pues ahí está Venezuela defendiendo su petróleo. Aquí la sorpresa es que de repente las sociedades en el mundo empiecen a consumir menos petróleo y opten por el gas nada más. Aquí el país que más va a ganar, con todo respeto a nivel mundial, serán los países árabes, Qatar, que es uno de los productores de gas licuado más fuertes o el más fuerte en el mundo en un momento dado, y bueno, Bolivia en un momento que puede defender su postura, pero también están otros países latinoamericanos inmersos. Hablábamos también de que se invita al Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial. Hablábamos que Estados Unidos no pertenece a esos dos organismos, es el dueño de los dos organismos. Entonces, lo que ellos digan está pues muy bien puesto. Yo no sé si Evo Morales ha aceptado los respaldos del Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional en alguna medida fue el que procuró que también la cuestión del neoliberalismo se dieran. O sea, ¿qué es lo que la sociedad en el mundo está haciendo en ese reacomodo? Hasta ahora vamos a dejar este programa. Seguiremos desde luego más adelante con estos temas de carácter socioeconómico y financiero a nivel mundial, que les agradecemos mucho, nos den su espacio, y el doctor Rumaya, que nos agradecemos. Muchas gracias. Mucho. Muchas gracias por invitarme. Acompañen y que haya un próximo programa. Estoy seguro que lo vamos a poder llevar a cabo. Muchas gracias. Gracias a ustedes, y Economía y Mercados les agradece a todos ustedes su atención y el que nos retroalimenten con su información sobre los temas que también les gustaría que se escucharan. Gracias.